En ROV Radio Cataluña España queremos invitarte a que descubras todo lo que tenemos preparado para ti. Te ofrecemos una programación única que se adapta a tus gustos y necesidades. Nos gusta ser la alternativa radiofónica que estabas buscando. Con música, cultura, noticias y mucho más, cada día será una nueva experiencia. ¿ROV Radio Cataluña España será tu alternativa? Sin duda, no te quedes fuera y únete a nuestra gran familia. Sintoniza con nosotros y vive la magia de la radio como nunca antes. Te esperamos. Viendo acontecer la vida y pasará lo mejor posible. El Archimandrita. El Archimandrita, sí. Una insólita historia negra de religiones, humor, crímenes y rock and roll. En Momentos Únicos no es solo contar la vida de la gente, sino sobre todo escuchar la vida de los demás. Esto es lo que más me gusta de Momentos Únicos, el no saber qué va a ocurrir. Momentos Únicos, un programa de Santi Gamisans para ROV Radio Cataluña, España. Pero de verdad, esto que hacéis es maravilloso para dar a conocer a tantos artistas, gente bohemia, gente que tiene inquietudes artísticas y no tiene demasiados recursos para darse a conocer, y vosotros hacéis una labor fenomenal. En Momentos Únicos, la voz de Santi Gamisans, con invitados que cuentan historias, memorias y risas. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas, todos? ¿Bien? ¿Sí? ¡Ay! Y yo que me alegro. La charla fluye. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es ROV Radio Cataluña, España. ¿Quién os habla? Santi Gamisans. Y estamos en ese programa de entrevistas que ya conocéis y que se llama Momentos Únicos. Hoy vamos a revolucionar la red, ¿eh? Ay, sí, ya veréis por qué. Porque la entrevista... la entrevista, la verdad es que va a ser muy interesante, pero estamos con aquello, con aquello de las ideologías, ay. Cuando nos metemos en política, nos metemos en terrenos un poco ariscos, por parte de algunas personas que tienen unas mentalidades un poco raras. Bueno, pues venga, vamos a presentar y también voy a hacer una explicación porque se merece que la haga, tenemos una entrevista con la señora Eva Higueras, que es, pues la tenemos ahí en un partido político que se llama PP de Cataluña, el Partido Popular de Cataluña. Ella es secretaria de Igualdad para el Partido Popular. Y también es la presidenta del PP en Cervelló, en la localidad de Cervelló. Así que tenemos aquí toda una entrevista de lo más interesante. Y ya os aviso que no vamos a entrar en política, vamos a decir, electoral, No. Vamos a hablar porque necesitamos conocer a la señora Eva como persona, como profesional, como política, y sé que podemos conseguir una entrevista muy fluida y muy inteligente para todo el mundo, Así que mucha atención y esa atención la mando a todos aquellos que tenéis esa mentalidad de las fachas de la derecha y todo eso. Por favor, poco de respeto, porque hemos tenido algún encontronazo por ahí en las redes y tenemos que deciros que,
contra gustos no hay disputas, ¿eh? Y que es muy bonito respetar las ideas, las ideologías de todo el mundo, ¿eh? No solo de un lado, ¿eh? Sino de todos los lados, ya sean de centro, centro derecha, centro izquierda, izquierda, extremos, etcétera, etcétera, ¿eh? Así que, por favor, tengamos a fiesta en paz, que aquí se trata de respetar y de conseguir poder conocer a las personas por lo que son, ¿eh? Dicho eso, Eva, Muy buenos buenos días, ¿qué días, tal? ¿Cómo muy buenos estás? días. Fenomenal. Me ha encantado, por cierto, tengo que decirte tu entrada, ¿eh? Tu presentación, tu entrada me ha encantado. Sí. Sí, 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 porque la palabra respeto creo que ha de ser la prioridad entre todos, todas las personas, tanto en política como fuera de la política. Yo creo, bueno, que nos merecemos todo el mundo eso, ¿eh? O sea, oye, yo siempre he sido partidario que aquel que le gusta el chocolate, pues bueno, pues ya está bien. Y el que le gusta, yo qué sé, los pasteles, pues también está bien, ¿no? Eso no quiere decir que a mí me guste, pero no sé, el respeto, la educación, la corrección en el trato, creo que es algo fundamental entre las personas, entre la humanidad. Bueno, en realidad debería de ser así. No quiere decir que siempre eso se cumpla, pero debería de ser así. Debería, debería. Así es. Bueno, ¿qué tal por Barcelona ciudad? ¿Todo bien, Eva? Todo bien que se puede estar en Barcelona. Pero bien, Estupendo. no nos quejemos, estamos muy bien. Bien, tenéis una bonita ciudad que hoy me parece, me ha dicho un pajarito que el sol está ahí luciendo espectacularmente, ¿eh? Bueno, llevamos unos días de mucha lluvia, vamos a ver si durante el fin de semana nos da un poco de tregua el tiempo y podemos disfrutar del solecito de Barcelona. Esperemos que sí, ¿eh? Y si ahora que ya llega el fin de semana sales por algún lugar, pues nada, disfrutarlo, ¿eh? Que bueno, por aquí en la montaña está todo muy bien, ¿eh? Ya te aviso. Bueno, yo soy más de montaña que de playa, hasta que si puedo la escapada va a ser en la montaña. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues aquí tenemos, bueno, ya supongo que lo sabes, tenemos el pantano de la Baells, que está prácticamente a tope, de agua. Ujú. Y bueno, pues a partir de Gironella hacia arriba, pues está todo bellísimo, todo verde, todo, vamos, que da gusto, da gusto disfrutar de la naturaleza. Pues mira, será una alternativa a tener en cuenta. Estupendo, pues venga, vamos a entrar a la entrevista que tengo muchas ganas de hacerte muchas preguntas, Eva. Venga, Permíteme que te tutee, y tanto que sí. porque me encanta tener ese trato familiar y, y siempre dentro de la educación, ¿eh? Si te parece, Eva, vamos a empezar un poco por conocerte. Sí. Es importante que la audiencia pues tenga la oportunidad de saber quién eres, cómo ha sido tu infancia y creo que vamos a empezar por ahí, ¿eh? Por la infancia. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es ese recuerdo más bello de la infancia y qué lo hace para ti tan especial? Pues mira, justamente los recuerdos de la infancia que me traen siempre, bueno, muy buenos recuerdos y que intento tenerlos siempre muy presentes eran aquellos fines de semana con mis padres en los que íbamos al apartamento. Porque era, venga, va, soy hija única, tampoco soy de familia numerosa por ninguna parte, ni de mi padre ni de mi madre, y era como un fin de semana de estar juntos los tres, ¿no? Sin nada que en el trabajo de mi padre ni en las obligaciones de mi madre, y era estar juntos los tres, coger el coche y venga, vámonos. Y estar ese sábado y ese domingo pues juntos, compartiendo todo lo que durante la semana había sucedido y lo podíamos hablar tranquilamente, sin prisas. Y también recuerdo pues el domingo recoger, intentando alargar lo máximo posible ese domingo y recoger y venga, coger el coche y para Barcelona. Y esos fines de semana los tengo siempre presentes porque intento mantenerlos también con mi familia. ¿Cómo influyó tu familia en tus valores y principios durante la infancia? Pues yo creo que lo que decíamos antes, justamente lo del respeto. El respeto siempre ha estado siempre presente en todas las conversaciones que teníamos con mis padres, ¿no? Porque es verdad que no con todo el mundo puedes coincidir en la manera de pensar, pero lo que justamente me hablaban era del respeto, del respeto hacia los demás, el respeto hacia ti misma, hacerte respetar. Y eso es una cosa que intento también transmitir a mis hijas, el respeto y hacerte respetar.
Si hablamos un poco de cuando ibas a la escuela, en esa época Sí, de niña, sí. Hace cuéntanos. mucho tiempo, ¿eh? Hace mucho tiempo. Bueno, pero tenemos ese recuerdo que es muy lindo, ¿eh? Oye, Sí. ¿qué materias o actividades eran las que disfrutabas más? Bueno, yo tengo que decir que he sido bastante buena estudiante, o sea, que me gustaban todas. Y sí que es cierto que me gustaban muchísimas las relacionadas con el arte, o sea, con lo que era el dibujo, la escultura, todo el mundo de, todo lo de la historia, historia de arte, ¿no? Me refiero. También la historia y todo lo que tuviera que ver con escribir, con la literatura. Tengo que decir que me gusta muchísimo escribir y eso es algo que también pues, de pequeña pues, viene porque me gustaba leer, eh, escribir. Siempre he escrito muchas cosas también desde pequeña, ¿no? Y todo lo relacionado con la escritura, con la literatura y con la historia y historia del arte era lo que más me gustaba. Las matemáticas se me resistían un poquito, ¿eh? Tengo que decirlo. Y aún así me metí en economía, que me Vaya, costó bastante, pero bueno. vaya, oye, toda una asignatura, ¿eh? Cuidado. Sí, sí. Si hablamos de la parte de tu adolescencia, a mí yo me atrevo a preguntarte algo que creo que es importante, ¿eh? Tengo que mirar a la cámara, pero es que la Eva la tengo aquí, ¿eh? Entonces, perdonadme si se me va la mirada para allá, porque es que si no, no acabo de poder sintonizar con ella, ¿eh? Cuéntanos un poquito sobre esa adolescencia. ¿Cuáles fueron algunos de los mayores desafíos que tuviste que enfrentar en la adolescencia? Pues aquí entramos en terreno pantanoso. Pantanoso porque yo a partir de los 18 años empecé con temas de anorexia y Vaya. bulimia. Y entonces durante toda mi adolescencia, tengo que decir, parte de mi etapa de inicios de ser adulta, he estado luchando y esa era mi forma de vivir, con una lucha diaria contra la anorexia y contra la bulimia. Esa fue mi adolescencia. Por cierto, me obligas a que te haga una pregunta sobre la anorexia, ¿eh? ¿Sí? ¿Se llega a curar del todo? No. ¿No? No, no tajante. Yo he oído a psicólogos, a psiquiatras que te dicen que con el tiempo, pero no, o sea, no se puede decir que yo esté en los mismos niveles de anorexia o bulimia que estuve en su momento, ya te digo, estuve a punto de la muerte en 3 ocasiones, pero es algo que tu cerebro retiene y sigue ahí, sigue ahí. Yo, por ejemplo, voy a un restaurante y me cuesta muchísimo decidir qué comer, porque mi cabeza empieza a darme vueltas y me entra mucha ansiedad, muchísima ansiedad. El comer sola en casa para mí es un reto diario. Es un reto porque me cuesta muchísimo todavía, por muchos psicólogos que he ido, muchísimas terapias, pero hay que aprender a vivir con esto. Y es muy duro, es muy duro. Entonces, Eva, cuando estás en casa, supongo que te cuesta de cocinar, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Yo, por ejemplo, yo tengo que decir que yo cocino para toda la familia, pero para mí me cocino otra cosa diferente. Yo ese potaje de garbanzos con su choricito y su morcillita, como me enseñó a hacer mi abuela, que les encanta a todos en casa, pues yo lo huelo y digo, madre mía, cómo me ha quedado, y lo bueno que debe de estar esto. Pero yo me hago mi verdurita. Vaya. Entonces, quiero decirte que esto, bueno, pues se sobrelleva y cuando estoy sola, pues es muy complicado. Lo que intento es planificarme el fin de semana e intentar tener todo preparado en la nevera para comerlo durante cada día. Pregunta también obligada. ¿Estás todavía obsesionada con el peso? Sí, sí. No tanto, ya digo, no a tanto como antes, pero sí, sí, de vez en cuando te pesas y dices, uy, 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 uy. Entonces, bueno, pues lo pasas mal, lo pasas mal. Todo un tema, ¿eh? A mí me gustaría algún día hablar de la anorexia y tenerte cerquita para que nos pudieras explicar sobre tus experiencias, ¿eh? Sí, no, no, y Sobre además esta. es un tema del que me gusta mucho hablar con la gente para que vean que no es un tema tabú, que es que no tiene que ser un tema tabú. Pero también hay que decirle a la gente que no siempre se tiene anorexia a consecuencia de que quieres adelgazar, quieres adelgazar. Siempre detrás hay problemas, problemas psicológicos a los que tú desembocas hacia la anorexia, pero que hay problemas detrás que tienes que resolver y que no están estrictamente vinculados por querer controlar el peso. O sea, llegas a la anorexia porque tienes problemas previos y desembocas en la anorexia. No siempre es la obsesión por querer adelgazar. Ese es el resultado de problemas que tienes detrás. Ujú. Si vamos a cambiar de tema, si te parece,
Seguimos dentro de la adolescencia, ¿eh? Yo te preguntaría aquello de qué manera crees que tu adolescencia ha influido, ¿no? En la trayectoria profesional y en la decisión de involucrarte en la política. En nada, absolutamente en nada, porque yo, la política era un tema que en casa no se hablaba, no era un tema del que se hablase en casa, en el que yo jamás he estado vinculada durante mi adolescencia, era un tema que tampoco me interesaba, sin más, o sea, no. Pero todo fue a raíz de irme a vivir justamente a Cervelló y ver que quería arreglar cosas del pueblo, que yo iba al ayuntamiento, picaba la puerta a quejarme de aquel árbol que estaba caído, de aquel banco que estaba roto, pero que nadie me hacía caso. Y entonces pensé, oye, ¿cómo puedo yo hacer que me hagan caso? Y pensé, pues meterme en un partido político. Y así fueron mis inicios políticos. Bien, bueno, pues oye, vamos a empezar a hablar un poco del tema de la política, ¿eh? Em, ¿Qué es lo que te llevó a involucrarte? Bueno, ya nos lo has dicho en el tema de la política, pero ¿por qué en el Partido Popular? Bueno, cuando yo llegué a Cervelló, ya digo, no, ni idea de quién estaba en el ayuntamiento, no tenía nociones para nada de política, y cuando decidí que era a través de entrar en el ayuntamiento como la única opción para que me escucharan y me hicieran caso en mis reivindicaciones, vi el espectro político y analicé cada una de las opciones políticas que habían en ese momento. Pensamos que era un momento en el que el independentismo todavía no estaba en su punto álgido, ya empezaban a verse cositas, pero todavía no era el momento. Y de todos los partidos los que yo vi que existían y los que analicé un poco sus programáticas, y pues decidí que era el Partido Popular el que encajaba más con mis ideas. Supongo que en muchas ocasiones te han llamado facha, te han llamado, bueno, pues de todo, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo se lleva eso? Porque fíjate tú, yo entiendo que un político, una persona que quiere dedicarse a la política, lo hace en beneficio, pues, de poder ayudar, ¿no? Ya sea al pueblo, a nivel local, ya sea, no sé, a nivel regional, pues a una región. em, pero que veas que hay personas, pues, que te tratan mal y que te insultan, ¿cómo se puede llevar eso? Porque ahora vamos a entrar en un tema que tú llevas muy encima, que es el tema de la igualdad, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, Vamos a ir madurándolo. en un principio te afecta porque dices, es que si no me conoces de nada, ¿cómo me llamas facha? Y además, tú sabes realmente lo que significa la palabra facha, porque a veces lo dicen sin más y no realmente no saben ni lo que significa, ¿no? Pero al final te das cuenta de que no hay que darle más importancia. O sea, porque gente que no te respeta y que te insulta, pues dices, es que no vale ni la pena enfrentarse a ella. O sea, no vale la pena que digan lo que quieran. Es más, te diré que en el pueblo se hizo un símbolo nazi en medio de la calle principal del pueblo con mi nombre. Bueno, ahí estuvo durante mucho tiempo, nadie lo quiso quitar por mucho que yo me quejase. Y al final lo acabas aceptando y minimizando todas las tonterías que pueden llegar a decirte. Fíjate. Ay, Dios mío. Bueno, pues nada, sigamos porque empieza a estar muy interesante todo esto. Desde tu posición como secretaria de Igualdad, eh, vamos a preguntarte aquello de cuáles son las principales iniciativas que has implementado o que planeas implementar para promover la igualdad de género en Cataluña. Bueno, yo creo que tenemos que tantos ámbitos en los que abarcar la igualdad. Y bueno, no es una cosa que tenga que hacer únicamente yo como secretaria de Igualdad o del Partido Popular, creo que es algo que nos involucra a todos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, bueno, reducir lo que es la discriminación simplemente laboral por el hecho de ser mujer, reducir las brechas salariales, intentar una cosa que todavía sigue, aunque pensemos que las cosas van cambiando, que sí que es cierto que van cambiando, pero intentar que no todas las cargas familiares recaigan sobre la mujer. Hablo del cuidado de los niños, del cuidado de las personas mayores, de las personas enfermas, porque como si, es cierto que todavía estas cosas se producen, aunque van mejorando, pero esto todavía está muy en vigor, ¿no? Luego también creo que hay que hacer frente a toda la violencia que se está sucediendo hacia las mujeres y sobre los niños, no lo olvidemos.
El también fomentar que las mujeres no nos creamos incapaces de hacer determinados estudios, por ejemplo, los llamados estudios STEM, que son estudios más de matemáticas, de ciencias, que las chicas vean que todo está también para ellas, ¿no? Que no encasillemos determinados estudios a los chicos y determinados estudios a las chicas, ¿no? O sea, que abramos ese abanico y también hacerles ver que también ellas pueden acceder a determinados tipos de estudios, ¿no? Y también pues, eliminar la pobreza y la desigualdad que se da en muchas ocasiones prioritariamente sobre las mujeres. No soy de generalizar mucho cuando pregunto, pero hay preguntas que son bastante obligadas, ¿no? Y que intento que no den esa sensación de este está generalizando, ¿vale? Eh, ¿Tú te has fijado si la humanidad, vamos a hablar de la sociedad de Cataluña, ¿eh? Ujú. No vayamos más allá. ¿Tú crees que se han vuelto las personas más violentas? ¿Están más crispadas? ¿Tú tienes esa sensación? Yo creo que sí, sí. Pero es el propio hartazgo de la sociedad con todo lo que está ocurriendo. Si te refieres a nivel sociedad en general, Sí. yo creo que sí, que hay un hartazgo general en todos los temas que hace que la gente esté más crispada y se nota en las conversaciones con la gente. Notas esa agresividad a veces en el tono que dices, no, no es necesario, pero sí, sí, hay cierta crispación a nivel global, en todos los términos, en todos los sectores, ¿me refiero? Sí, sí, es que incluso hasta en las redes sociales, bueno, la gente llega a una parte de esa sociedad, vamos a ser un poco puntillosos, ¿eh? Una parte de la sociedad tiene tendencia a insultarse gratuitamente y a veces por insignificancias, cosas que no tienen ni sentido ni no sé. Sí, sí, pero lo ves en redes y yo creo que también lo ves en el día a día. O sea, hay como una falta de paciencia, no sé, lo ves, por ejemplo, en las colas, por ejemplo, de los supermercados, las discusiones, porque te has colado, porque no te has colado, y dices, uy, qué agresividad, pero ¿qué más da? Tranquilidad, no sé, todo, ¿no? Y en las conversaciones entre los propios amigos, que a veces acaban discutiendo por hablar de temas de los que antes te reías, ¿no? Hay una crispación global. Seguramente que también te has percatado, como la gran mayoría de las personas, de que la, digamos que la parte política ha entrado en, no sé si en una frenada de esas en plan bestia, sobre el llegar al pueblo, el llegar a la sociedad. Digo esto porque cuando yo al menos cuando hablo de política con amistades y tal, el hartazgo es de yo ya no creo en los políticos. Yo ya es que todos son iguales. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues lo veo igual que tú, es lo que está pasando. Lo veo, por ejemplo, en mis hijas, la mayor tiene 22 años, y cuando intento hablar de política con ella es un tema que es que no les interesa a la juventud. De hoy en día hablo de mi hija, pero hablo de la juventud en general. Es un tema que no les interesa para nada y es que no me extraña. Y a la gente mayor, pues que está pendiente pues, de la televisión y de todo, y de todo lo que sucede, de la corrupción, la vivienda. eh, en Barcelona, pues todo lo mal que está en cuestión de robos, los hurtos. Se produce un hartazgo de decir, ¿qué hacen los políticos al respecto de todo esto? Y cuando ves lo que ves, pues dices, no confío en estas personas, no sirven para nada. Y entonces el problema está que nos meten a todos en el mismo saco. Y entonces, ya te digo que es verdad que hay una gran mayoría pues, que han provocado bueno, pues, con corrupción y lo demás, pero nos meten todos en el mismo saco como si todos fuéramos iguales. Y es verdad que no todos somos iguales. A veces cuando te increpan por el hecho de ser política y te dicen corrupta, ladrona, chupóptera, no sé qué, pues te quedas un poco a cuadro. Pero claro, yo lo entiendo porque la gente es lo que ve y lo que oye. Cómo no nos va a criticar? Pues claro que sí, lo entiendo perfectamente. Yo me acuerdo, ahora ya no, porque iba a decir, yo me acuerdo cuando trabajaba, ¿eh? Y ahora no, ya no trabajo porque, bueno, pues estoy enfermito de la columna y me tienen ahí castigado en plan descanso, ¿eh? Pero cuando yo trabajaba, pues había aquello de que teníamos el típico compañero de trabajo que dormía. Y luego venía cuando la empresa
cargaba contra todos los trabajadores diciendo que todos dormían. ¿Eh? O sea, era aquello de que uno ensuciaba la imagen de todo el equipo. ¿Eh? Y esto también pasa en la política y pasa en todo. Y creo que es, bueno, pues es injustificado. No es justo. No es justo que tengamos esa capacidad la sociedad para ejecutar a todo el mundo por igual, ¿no? Cuando hay grandes profesionales de la política, de ingeniería, de todo, ¿eh? Y bueno, es una apreciación que quería hacer y que te la quería explicar a ti y también a la audiencia, ¿eh? Volvamos al tema de la igualdad, a que no nos hemos ido, pero déjame que te pregunte algo que, bueno, pues te lo tengo que preguntar, sobre el tema del Partido Popular. A ver, ¿cuál es su postura en relación a las políticas de igualdad y cómo se diferencia de, no sé, de otros partidos en este aspecto? Bueno, yo creo a ver, básicamente los principales estamos todos de acuerdo. Evidentemente hay, en el tema, por ejemplo, de la violencia de género, pues hay determinado partido político que dice dice, no claramente, pero no creen que realmente exista una violencia contra las mujeres, ¿no? Luego hay temas, evidentemente, que cada partido político pues, tiene su particular visión, como por ejemplo temas del aborto. Tenemos varios partidos, pues visiones muy diferentes, todas respetables, pero diferentes. Y esto es lo que nos hace no discutir, pero sí cambiar opiniones, ¿no? Pero yo creo que los puntos principales, como son las desigualdades, la brecha salarial, que la mujer tenga acceso al trabajo igual que el hombre y en las mismas condiciones, creo que son temas que estamos totalmente de acuerdo todos los partidos políticos. Hablemos del Partido Popular con algo que a mí me tiene muy, no sé, expectativo, ¿eh? Sobre el tema de las mujeres. ¿Cómo asegura el Partido Popular de que las voces de las mujeres pues sean escuchadas y representadas en la toma de decisiones? A ver, nosotros lo ideal sería que las mujeres tuvieran el mismo papel en la toma de decisiones, pero para esto hay que cambiar muchas leyes que hasta ahora esto, pues aunque hay leyes que sí, por ejemplo, obligan a empresas, ¿no? Con 50 trabajadores pues, o más de 50 trabajadores a crear una ley de igualdad dentro de su empresa, ¿no? Lo cual esto implica pues igualdad de hombres que de mujeres, igualdad de salarios, intentar establecer protocolos para que dentro de esa empresa pues, no se produzca ningún tipo de violencia, pero nos queda mucho por hacer a nivel legislativo, ¿no? O sea, para intentar también que a través de las leyes las mujeres puedan entrar en consejos de administración, que ahora no sé si es un 16% lo que son las mujeres en los consejos de administración en nuestro país, ¿no? Pero por otro lado, también queremos o quiero pensar que hemos de basarnos en los méritos de las personas, ¿no? O sea, no, tampoco por el hecho de ser mujer hace falta de que tengas que estar en un consejo de administración, ha de ser una mujer válida, que las hay, y muchísimas, ¿no? Igual que hay hombres. Y creo que eso hay que mirarlo. O sea, no únicamente queremos que la mujer esté en los puestos de tomas de decisiones, por el hecho simplemente de ser mujer, sino que esa mujer además tiene que ser válida. Y para ello esa mujer ha de tener una educación igual que un hombre y unas oportunidades igual que un hombre. Hay una pregunta que estoy dándole vueltas a ver cómo te la hago, ¿eh? A ver qué miedo, a ver qué miedo. Mira, yo tengo entendido, y no sé, que todo el mundo puede participar en la política, ¿eh? Todo el mundo. Faltaría. Pero, no sé, a cada ser humano, pues deberíamos de ponerlo allí por sus méritos, ya sea méritos de capacidad profesional o de estudios. Digo esto porque, no sé, últimamente estás viendo personas que llegan a unos cargos dentro de la política muy grandes y resulta que no tienen estudios. Esto tiene que cambiar. ¿Se puede Pues cambiar? debería, debería de cambiarse. Porque tú, por ejemplo, cuando ejerces de médico, se supone que tienes unos estudios de medicina detrás. No puedes dedicarte a hacer política
o a dedicarte a la política sin que tengas detrás unos mínimos conocimientos, una mínima formación. O sea, y ahora estamos viendo una serie de políticos que llamamos políticos porque realmente no hacen política, o sea, no sé cómo llamarlos, ¿no? Pero que es que detrás no tienen ningún tipo ni de experiencia laboral, ni educativa, y por simple hecho de saber hablar, hablar bien y saber embaucar, oye, pues están donde están, y luego vas rascando, rascando, y detrás es que no hay nada. Hay mucha palabrería, hay mucho saber hablar bien, pero detrás no hay nada. Te digo, igual que un médico se le pide que tenga una carrera de medicina detrás, a un político y más hablando, o sea, por ejemplo, a un ministro, hablamos ya de ministros, porque tenemos ministros que no tienen ningún estudio detrás, ni ninguna experiencia laboral, de absolutamente nada, y que mira su currículum y está vacío. Entonces, un ministro, por ejemplo, de Sanidad, como mínimo, exigirle unos estudios vinculados a la sanidad. Y esto no se está dando en nuestro país. Hablo de nuestro país porque es el que yo conozco, ¿no? Y esto creo que es necesario, es fundamental, que quien esté al frente de un ministerio tenga conocimientos de ese ministerio, quien sea político tenga detrás unos estudios que le puedan capacitar para ser un buen gestor, que es lo que tiene que ser un político, un buen gestor, y no simplemente tener palabra y saber hablar bien. Nos quedan 4 minutos para hacer un pequeño paréntesis, un pequeño Kit-Kat. Nos tomaremos un café, ¿eh? Y antes, déjame que te pregunte algo que también pues creo que a los ciudadanos del Cervelló les va a interesar, ¿eh? Si hablamos de la localidad de Cervelló, cuéntanos, como presidenta del PP allí, ¿qué proyectos tienes en mente para impulsar la igualdad a nivel local? Bueno, a nivel local, lo que tendríamos que hacer es intentar que no fueran tanto las mujeres las que se quedan en casa, porque todavía sigue sucediendo, ¿no? Las mujeres que se quedan en casa, pues las típicas amas de casa que todavía hay, que salgan a la calle, aunque ya sean personas mayores, con 50 años, pues que se busquen un trabajo y que no se sientan en la obligación de tener que estar en casa, porque bueno, pues es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y eso todavía se está dando. Y también intentar mm, que las mujeres no sean únicamente las que estén cuidando a los niños y que estén cuidando a los mayores, porque todavía, ya digo, hay mucha gente mayor en Cervelló, muchísima gente mayor, y ves que son las mujeres únicamente las que los cuidan, pero esto también es un problema que no se puede arreglar desde la política, es también una cuestión de mentalidad y una cuestión que tiene que hablarse en casa, ¿no? Y ahí sí que no puede entrar ningún político. ¿De qué manera crees que los problemas locales influyen en las políticas de igualdad a nivel regional? Bueno, no, los locales no creo que influyan en la igualdad, la verdad. Locales hay muchísimos. Está la limpieza, está la seguridad, y ahí la igualdad no entra tanto. La igualdad yo creo que tiene que darse en la sociedad de manera global, pero no tan específicamente en los problemas locales como un municipio. Ajá. Bueno, pues si te parece, vamos a comentarte que haremos un cambio de tercio, nos vamos a ir ya a esos retos más futuros y yo te pediría que nos des tu opinión de cuáles son los principales obstáculos que están enfrentando las mujeres en Cataluña en el contexto actual, ¿eh? En el contexto actual es la inseguridad. La inseguridad. Sí. Sí, la inseguridad es uno de los factores, pero afecta a las mujeres y afecta a todos. Ahora como mujer, por ejemplo, pues te da miedo ir por la calle, porque, bueno, el otro día me comentaba una amiga que iba por la calle tan tranquila y le intentaron manosear entre tres. Y esto parece que no, pero se sigue dando, ¿no? Se sigue dando. Y entonces la seguridad es una cosa que tenemos que priorizarla, ¿no? Esto en la como ciudad de Barcelona, pero bueno, hay muchos temas. O sea, tenemos que intentar también que la mujer entre en el mundo laboral plenamente. Como decíamos antes, que la mujer se sigue haciendo cargo de los hijos, o sea, y eso también les afecta laboralmente. No pueden, por ejemplo, optar a trabajos de día entero, han de coger trabajos de media jornada, porque claro, tienen que recoger a los niños y demás, y también les dificulta eso en su vida laboral, ¿no? Y eso también es una cosa que hay que revertir. Por Está ejemplo, habrían muchísimas. Sí, sí, sí. Yo te iba a preguntar qué medidas específicas propones para combatir esos obstáculos bueno, y fomentar un poco el entorno más equitativo, ¿no? No sé.
Es No, yo, por complicado. ejemplo, es una cosa que el otro día comentaba con una amiga que trabaja en Londres y decía que para que la mujer pudiera estar en el trabajo plenamente, igual que un hombre, se estaban estableciendo en la mayoría de empresas a nivel del Reino Unido guarderías desde el minuto uno. O sea, desde que el niño es pequeñito, cada empresa pues hay una guardería. Y tú, si quieres trabajar desde el minuto uno, pues puedes hacerlo porque puedes llevar allí tu bebé perfectamente. Tienes unas horas de lactancia, las que tú pues bajas al sitio donde está el bebé y le das de comer a tu bebé, ¿no? Y sigues trabajando. Y eso favorece muchísimo que la mujer pueda incorporarse al mundo laboral y favorece a que la mujer no tenga que reducir, no tenga, perdón, tenga que decidir no ser madre por miedo a perder un puesto de trabajo. Y es una cosa que a nivel estatal nuestro nos deberíamos de plantear, o sea, facilitar esa unión madre-trabajo, o sea, no tener que renunciar a un trabajo por el hecho de querer ser madre, ¿no? Favorecer que haya esa unión. Fíjate tú que en la época del dictador eso se hacía. Yo Ah, pues recuerdo que habían empresas que tenían guardería en las claro. empresas. Eh, y a lo mejor habría que volver a ello, ¿eh? Eva, Sí, lo maduramos luego, ¿eh? Vamos a hacer venga, ese pequeño descanso. perfecto, En cuanto me den el nuevo enlace, pues te lo paso y seguimos hablando del tema, ¿vale? perfecto. Muy bien, gracias. No os vayáis. Vamos a hacer magia, ¿eh? Como siempre, ni lo vais a notar hasta ahora. A lo largo de cada episodio, Santi no solo plantea preguntas, él crea un ambiente propicio para que los oyentes conecten emocionalmente con las historias que se narran. Desde artistas y músicos hasta escritores y personajes históricos, todos han tenido la oportunidad de compartir su momento único, ese instante que les marcó profundamente y que define quiénes son. Momentos Únicos, un programa de ROV Radio Cataluña, España. Pues nada, seguimos aquí con todos vosotros, con muchas ganas de escuchar a Eva Higueras, que está al otro lado. Y permitidme que os diga que algo que quería comentar al principio del programa y que no se me ha pasado, ¿eh? Ya me disculparéis. Pero os tengo que explicar que una de las condiciones de RV Radio Cataluña España de hablar el castellano no es porque seamos fachas. Digo eso porque mucha gente piensa que somos fachas y no, no somos fachas. Somos personas que tenemos nuestras ideologías como cualquier otro, pero que si hablamos en castellano es por respeto a Iberoamérica o Latinoamérica, a Centroamérica y también pues a toda España que tienen como idioma el castellano, ¿eh? Y que todo el mundo merece esa oportunidad de poder escuchar lo que dice Eva Higueras y lo que dicen otras personas que pasan por RV Radio Cataluña España. Dicho eso, que no somos fachas, ¿vale? Simplemente pues somos personas que intentamos ser comunicadores de la mejor forma y respetando a todo el mundo por igual, ¿eh? Eva, ahora sí. Muy bien. Hablabas tú de que bueno, pues las mujeres tienen un gran problema a la hora de emprender un trabajo y es qué hacen con los pequeños, ¿no? Con los niños. Y yo te comentaba, oye, en la época del dictador, pues fíjate tú que las empresas, sobre todo las empresas textiles, todas tenían, prácticamente todas tenían pues una guardería para los pequeños, ¿eh? Y habían otras fábricas muy grandes que también. ¿Volverá esto otra vez? Mi pregunta al millón. ¿Tú crees que volverá? ¿Volveremos a ver esas guarderías en los centros de trabajo? Hombre, de hecho, una de las políticas que tiene mi partido, el Partido Popular, es potenciar la conciliación familiar y laboral. Y eso implica pues, que los trabajos donde hayan mujeres trabajando que quieran poder estar también con sus hijos no tengan que renunciar a su puesto de trabajo. Y eso implica que muchas empresas deberían pues tener espacios para el cuidado de los bebés y también hasta los 3 años, o sea, una guardería hasta que los niños van a un colegio ya pues a realizar los estudios ya superiores, pero cuando son pequeños a nivel de guardería deberían tener la posibilidad de que esas mujeres no tengan que renunciar
a su trabajo por el hecho de ser madres. La conciliación es un punto que hay que trabajar todavía muchísimo. Déjame que viaje un poco hacia el pasado. No, no muy pasado, ¿eh? Nos vamos a esa etapa de la pandemia, 2020. ¿Cómo ha influido la pandemia en la situación de la igualdad de género en Cataluña? Bueno, la pandemia, que parece que hace mucho que ha pasado, pero es verdad, es que no hace mucho que lo hemos vivido, ¿eh? Parece que estamos olvidando todo lo que pasó, pero no es tan lejano, ¿no? Esto que pasó, pues yo creo que marcó una etapa muy complicada para el tema de la igualdad. Piensa que convivir durante 24 años, perdón, 24 horas con la persona que es tu presuntamente agresor, eh, ha hecho que muchas mujeres lo pasaran realmente mal, muy mal, porque no tenían otra opción más que quedarse en casa y seguir aguantando una situación que es insostenible. Y eso me lo han explicado muchas mujeres que han vivido un infierno, el infierno derivado de la pandemia en sí y un infierno derivado de tener que estar conviviendo 24 horas con aquella persona que te maltrata, tanto sea física como verbalmente o de la manera que sea. Y eso muchas mujeres han quedado marcadas por esa época. ¿Qué lecciones aprendidas a partir de esta crisis se pueden aplicarse para mejorar no sé, la igualdad en el futuro? A ver, es que cuando hablamos de la igualdad hablamos de muchísimos términos, ¿no? ¿Qué hacer para que la igualdad mejore en el futuro? ¿Me has preguntado? Sí, Bueno, pues sí, no sí. sabría ni por dónde empezar. Hay que hacer tantas cosas. Mira, la igualdad se basa en lo que te decía antes, ¿no? En mejoras laborales, en que la mujer tenga la posibilidad de acceder a un mismo puesto de trabajo que a un hombre, aunque las circunstancias sean las que sean, aunque tengan hijos o aunque no tengan hijos. Que el hecho de ser madre no repercuta en su vida laboral. Reducir la brecha salarial. No puede ser que la mujer, aunque muchos nieguen que esto sucede, yo puedo decir, te puedo asegurar que eso sigue sucediendo. O sea, que en los mismos puestos de trabajo, con la misma responsabilidad, las mujeres en muchas ocasiones, aunque parezca que no, siguen cobrando menos que los hombres. Eso hay totalmente que erradicarlo, porque al mismo esfuerzo ha de ser la misma retribución. Luego también eh, tener en cuenta que hemos de reducir de la manera que sea la violencia de género. Y para ello, lo que nos dice el gobierno que es importante denunciar. ¿Y qué sucede? Que muchas mujeres se preguntan, ¿y para qué voy a denunciar? ¿Para qué si luego no va a pasar nada? Y esa es una de lo que nos tenemos que empezar a revertir. La mujer tiene la obligación de denunciar. Yo entiendo que la mujer tiene miedo a las represalias, que tenga miedo al que dirán, pero es necesario que la mujer denuncie. Pero para que la mujer hoy en día denuncie, hace falta que haya un sistema jurídico fiable en el que la mujer pueda depositar toda su confianza para que le resuelva el problema que está sufriendo. Y eso hoy en día no se está produciendo. Los juzgados son ineficientes. eh, el sistema Biogen en el cual te pueden controlar, bueno, primero dicen cuál es tu nivel de riesgo, ¿no? Y a partir de ahí, pues establecen unas medidas que se muestran que son insuficientes, porque no hay un número de policías suficiente para poder controlar los 100.000 casos, 100.000 mujeres que actualmente están con el sistema Biogen. Es imposible que pase un hecho que no debería de pasar y que no haya un policía que te pueda atender en ese momento, porque los escasos policías que están cubriendo a esas 100.000 mujeres hacen que sea inviable que se sientan realmente protegidas. O sea, como verás, hay mil cosas que cambiar. Para cambiar hasta las pulseras esas que llevan Bueno, los es que, maltratadores, ¿no? Que ya se está. habló mucho en su momento, ha quedado en nada, porque es una cosa que tiene que haberse pedido responsabilidades. Estamos hablando del riesgo que han sufrido muchas mujeres por estar realmente totalmente desprotegidas, ¿no? Y a mí cuando la ministra argumenta, oye, tranquila, que no ha pasado nada porque no se ha matado a ninguna mujer por este hecho, a mí se me pone la piel de gallina. O sea, tenía que haber muerto alguna mujer para que pedir responsabilidades. Es que fue muy, muy gordo lo que pasó. Eran mujeres que estaban amenazadas de muerte y tenían a su lado al agresor y aquella pulsera no servía absolutamente para nada. Y que diga la señora ministra, pues que no, pues, no pasó nada porque no se mató a ninguna mujer, me parece escalofriante. Bueno, parece ser que ahora han admitido que, bueno, pues no funcionan bien y que hay que cambiarlas, ¿eh? No sé. No, de hecho ya, sí, la dijo la señora ministra el otro día que van a cambiar las pulseras por tobilleras. Sí. Que sí, que son más seguras por el hecho de que el agresor no se las puede quitar tan fácilmente como era con el anterior sistema
Y vamos a ver qué pasa con esto, porque igual también con el trasvase de datos va a pasar alguna tontería como como la anterior vez. Yo no me fío en absoluto. ¿Cómo animarías a las mujeres a, no sé, a participar más activamente en la política y en la vida pública? Pues mira, yo creo que las mujeres están en la política, ¿eh? Hay muchas mujeres que están, pero volvemos a lo mismo. Las mujeres al final somos madres y no podemos dedicarnos todo el tiempo que quisiéramos a la política, porque aunque parezca que no es muy sacrificado. Y hay ocasiones en las que hay fines de semana en que yo no veo a mis hijas, por ejemplo, ¿no? Porque hay debates, porque hay conferencias, porque hay reuniones. Y la política no es únicamente de lunes a viernes. O sea, quienes estamos en política sabemos que es de lunes a domingo. Y entonces es muy sacrificado. Y hay mujeres en las que evidentemente priorizamos a la familia en muchas ocasiones. Tenemos que renunciar a cosas porque queremos estar con nuestros hijos y tenemos además la obligación en muchos casos de ser nosotras las que nos encarguemos de nuestros hijos. Por fortuna están cambiando mucho las cosas. Las generaciones que suben parece ser que hay cierto equilibrio en lo que son los cuidados básicamente de los niños, ¿no? Ya de lo que son de las personas mayores, seguimos siendo las mujeres las que nos dedicamos más. Y quiero creer que las generaciones futuras esto va a ser equilibrado, que tanto la responsabilidad de los hijos va a ser del padre y de la madre. Pero a fecha de hoy, la realidad es esta. O sea, seguimos siendo las mujeres las que tenemos más obligaciones o nos sentimos más obligadas por el cuidado de nuestros hijos. Y en el mundo de la política, igual que en cualquier otro trabajo, nos limita bastante a la hora de estar al 100% en puestos de responsabilidad. ¿Cuál es la visión ideal de una sociedad igualitaria, no sé, en la que tantos hombres como mujeres puedan prosperar? ¿Cómo sería tu Bueno, visión? no, pues la visión sería esa, es que además lo refleja la Constitución, que no tiene que haber ninguna discriminación por cuestión de sexo, ¿no? Es que tendría que ser todo absolutamente igual, o sea, ni plantearnos el querer tener hijos o no tener hijos por miedo a perder el trabajo, por ejemplo, el que no existiera eso, en el que en una entrevista de trabajo te preguntaran si vas a tener un hijo o no, porque eso va a influenciar en tu contrato, que te contraten o no, porque claro, sabrán que estarás unos meses de baja y eso a la empresa no le interesa. Que no existiera todo esto. Que no existiera todo esto, que los hombres y mujeres tuvieran las mismas oportunidades, que pudiéramos convivir en paz sin miedo a agresiones, eh, el acceder a los mismos beneficios, las mismas ventajas en cuestiones laborales, pero vamos, es una utopía, ¿eh? No sé yo si será factible en un futuro. Espero que sí, espero que se pueda conseguir. Fíjate que yo hablando con la sociedad, con las personas del entorno, pues a veces sale ese comentario que te quedas un poco a rayas, ¿no? Y que dicen, es que ¿no te has dado cuenta que los jóvenes ya no quieren trabajar? Que somos los viejos los que tenemos que mantener este puñetero país. ¿Eso os llega a vosotros? ¿Os está llegando a nivel regional el hecho de que la sociedad está muy intranquila con lo que es respecto a los jóvenes en el tema laboral? Bueno, en el tema laboral, más que no, los jóvenes no es que no quieran trabajar, es que a veces tampoco tienen las oportunidades para poder acceder a un puesto de trabajo. El problema de los jóvenes hoy en día es que, por ejemplo, aunque tengan una carrera, aunque tengan muchos estudios, se suele pedir experiencia. Entonces, eso es una traba porque los chavales que salen de una universidad poca experiencia pueden tener para conseguir determinados puestos de trabajo, ¿no? Y eso hay que un poco, pues darles un poco de cancha a los chavales jóvenes que se han esforzado con carreras y que no encuentran trabajo del que ellos querrían trabajar. Es cierto que encontramos a chicos que están trabajando de camareros, de otros oficios que no son suyos, de los que han hecho sus estudios, pero que por problemas laborales de poder acceder a aquello que quieren hacer, no tienen más remedio que trabajar de otras cosas. Y como no les gustan, pues también puede hacer lo que dices tú, el efecto de decir, pues no trabajo. Y es el pez que se come la cola, ¿no? Así es. Si pudieras, no sé, cambiar alguna cosa en la legislación, la que tenemos actual, no sé, sobre la igualdad, estamos hablando, Sí, sí. cuál sería y el por ¿Por, qué? por cuál empezaría, no? Sí. Porque la lista es muy larga. Yo, evidentemente, si pudiera entrar en el gobierno, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, lo primero que tiraría para atrás es la denominada, la de ley del sí es sí, ¿vale? O la del sí es no, no sé qué nombre le pusieron.
La verdad es que la encuentro bastante aberrante, la pilles por donde la pilles, ¿no? Y entonces cuando la analizas un poco te das cuenta que lo que te quieren vender, que es un beneficio para las mujeres, pues es todo lo contrario. Entonces, yo sería lo primero que haría, eliminaría la ley del solo sí es sí. Y te explico por qué. Porque hay gente que todavía, bueno, hay que explicárselo para que lo entienda, ¿no? Porque te intentan rebatir y decirte que no, que ha sido lo mejor que se ha hecho en este país en cuestión de igualdad en esos últimos años. Y yo creo que no es así. Se ha intentado eliminar la diferencia entre lo que era un abuso, o sea, un abuso, y lo que era agresión sexual. O las dos cosas implicaban que no había consentimiento. Eso ya estaba. O sea, que, lo que la ley del sí es sí nos quiere vender es que todo es por culpa del no consentir. Es que cualquier agresión sexual es no consentida. La diferencia antes era en que había violencia y la otra que no había violencia. Las penas eran variables en función de si había habido violencia o no ha habido violencia. Esto se lo han cargado. Y era únicamente es el consentimiento. ¿Qué ha pasado? Pues que a causa de esto, las penas que eran más largas se han reducido y las penas que eran más cortas se han alargado. O sea, no tiene ningún sentido. Se ha eliminado la proporcionalidad en lo que son los castigos, por así decirlo, en cuanto a agresiones sexuales. Y es una aberración, porque eso ha hecho que muchos violadores, agresores sexuales hayan salido de la cárcel al acortarse sus penas, por considerar que todo es lo mismo. Y no es lo mismo. Una agresión sexual no es lo mismo que un abuso sexual, y eso se lo han cargado. Por tanto, si me preguntas qué es lo primero que yo haría, pues quitaría esta ley. Bien, estupendo. Oye, pues está bien. Luego, si Ya, quieres, ya cambiamos ya, otras, pero esta sería la primera, fíjate. ya estamos empezando por hacer algo, ¿eh? Una, una ley que ha hecho mucho daño, ¿eh? Y que Sí. está haciendo mucho daño. Una cosita, hablemos un poco de, ya como para cerrar esta entrevista, hablemos un poco sobre la política regional Ujú. y vayámonos un poco a Cataluña, ¿vale? No sé, mira, yo estoy viendo que el Partido Popular pues está entrando en estos momentos, está entrando con mucha fuerza prácticamente en toda España. Pero hay dos regiones, bueno, pues que no, es que ni a hostias iba a decir, no, no, que no es posible. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esa mentalidad por la parte social, por la parte de la sociedad catalana, en ver al PP de Cataluña como algo, no sé, algo feo, algo peligroso, algo que representa el pasado? Eh, Explícame, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo estás viviendo? Mira, lo que está viviendo la política catalana ahora es complicado. Complicado ya no únicamente porque el Partido Popular nos vean como unos fachas, porque ahora hay otro partido que todavía son más fachas que nosotros, con lo cual, mira, nos alivia un poco, pero sí que a nivel político en Cataluña está el ambiente bastante crispado. Y ya no únicamente por el independentismo, sino por las rivalidades políticas que hay, ¿no? Y ahora con la entrada en escena de otro partido político, que aún es más radical en cuanto a la xenofobia o con el racismo, como lo quieras llamar, pues están provocando movimientos extraños a nivel político, ¿no? Eh, y ahora con el tema de la migración todavía se está poniendo más radicalizada la política en Cataluña. Y no me está gustando lo que está viniendo, lo que está entrando en la política catalana, sinceramente. La verdad es que es complicado, ¿eh? No sé, ¿no tenéis a veces esa sensación de impotencia, de no poder participar más en ayudar a esta región? Totalmente. No, y además piensa que estamos en la oposición, que aunque tengamos 15 diputados en el Parlamento de Cataluña, estamos en la oposición, o sea que nuestro papel es mínimo. Podemos aportar ideas, pero evidentemente no son escuchadas. Y estamos en manos pues, de políticos que priorizan el separatismo, que priorizan a temas realmente importantes sociales que son los que se tienen que atajar desde un parlamento, desde un congreso, desde cualquier institución política, ¿no? Y están mirando hacia otro lado en beneficio pues, de sus ideologías y no están mirando los verdaderos problemas que están sucediendo en nuestra comunidad. Y eso es un problema. Y nos encontramos con la impotencia, como decías tú, impotencia de no poder hacer nada y que a veces tampoco se nos escucha, ¿no?
Porque como, bueno, como somos poquitos y somos el PP, pues a lo mejor nos escuchamos a esos nuevos que han salido ahora que chillan más que nosotros. Y eso es otro problema también que tenemos que atajar, o sea, los extremos. Los extremos nunca son buenos. Y porque chilles más que yo, no tienes más razón que yo. O sea, y eso también hay que atajarlo. La gente ahora está muy crispada, como decíamos anteriormente, y se está acercando a los extremos. Y a veces eso no es bueno. Hay que ser más centrado a nivel de, no centrado a nivel político, sino centrado a nivel de pensar con claridad y no cogerte a los extremos como porque es el que más chilla, ¿no? Porque el que más chilla a veces no es quien tiene más razón, pero la crispación lleva a esa situación y eso me parece peligroso. Bueno, hay otro partido que también es de derechas, ¿eh? Y es autóctono, es de aquí, ¿eh? Es un partido que su líder no está residiendo en Cataluña ni en España, ¿eh? Y que también pues son los primeros en decir, en tachar al PP y a los otros de fachas, ¿no? Cuando ellos también son de derechas. Una cosita, eh, ¿por qué mentir a la sociedad? ¿Por qué explicar con fabulaciones, no sé, historias que no tienen nada que ver con su ideología, con su forma de ser? ¿Por qué tienen que vender lo que no es? Por votos, te puedo decir claramente, los votos y el poder conseguir una silla o mantener la que ya tienes. Es tan sencillo como esto. El relato hoy en día es el que es, la gente se lo puede creer o no, el problema es que mucha gente se lo cree y eso te va a llevar a tener más votos y al fin y al cabo es lo que la gente quiere, pues los votos y cargos y poder y ya está. Básicamente es eso. Bien, pues hemos llegado prácticamente al final de la entrevista y yo quería, pues, no sé, hacerte esta última pregunta que normalmente hago y es de si tú tuvieras ahora mismo una varita mágica de esas potentes que pudieran hacer, no sé, conseguir un milagro, ¿qué es lo primero que le pedirías a esa varita? Bueno, tantas cosas, no sé ni por dónde empezar. Pues una cosa que me está empezando a preocupar, que es la paz mundial, porque creo que estamos mirando hacia otro lado y es una situación muy preocupante lo que está sucediendo. Y me gustaría que todos se calmasen, que todos los políticos se calmasen y hubiera paz mundial, porque no sabemos realmente lo que puede llegar a pasar y a mí es una cosa que me empiezas a mirar y me preocupa profundamente. Y creo que Europa está en medio y deberíamos de preocuparnos. La voz de Santi Sanz, con invitados que cuentan historias. Eva Higueras, del Partido Popular de Cataluña, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por haber formado parte de este Momentos Únicos. Y como siempre decimos aquí, hoy hemos vivido un momento único con Eva Higueras. Muchas gracias por todo, a vosotros, a tu emisora. Muchas gracias, mucha suerte en la política, mucha suerte en toda la lucha y que, bueno, pues que cambie todo, que podamos ver políticos de verdad que hacen su trabajo, que nos miman, que cuidan de toda la sociedad, del pueblo español, de todas las comunidades autonómicas que tenemos y que, bueno, pues podamos vivir una vida totalmente libre. Bueno, pues sin nadie que nos quiera meter en camisa de 11 varas. Ya, ojalá sea así. Cuídate mucho y muchas gracias, Eva. Un Muchas fuerte gracias. abrazo. No te vayas, que me despido también de la audiencia y ya terminamos de tuyo. Familia, pues nada, deciros que yo me lo he pasado muy bien, que es una entrevista que estaba deseando hacer. Ojalá el resto de estos partidos políticos pues nos atiendan también, porque los hay que no nos toman en serio. ¿Qué le vamos a hacer? Que tengáis un buen fin de semana. Quien os ha hablado, Santi Gamisans, RV Radio Cataluña España, Momentos Únicos. Que Dios os bendiga y pasadlo muy bien. Nos vemos el lunes con el K-Music y mucho más. Así que hasta pronto. Chao, chao. Momentos únicos, aquí Santi Sanz, con invitados que comparten su historia.
viendo acontecer la vida y pasará lo mejor posible. El Archimandrita. El Archimandrita, sí. Una insólita historia negra de religiones, humor, crímenes y rock and roll. En Momentos Únicos no es solo contar la vida de la gente, sino sobre todo escuchar la vida de los demás. Esto es lo que más me gusta de Momentos Únicos, el no saber qué va a ocurrir. Momentos Únicos, un programa de Santi Gamisans para RV Radio, Cataluña, España. Pero de verdad, esto que hacéis es maravilloso para dar a conocer a tantos artistas, gente bohemia, gente que tiene inquietudes artísticas y no tiene demasiados recursos para darse a conocer, y vosotros hacéis una labor fenomenal.